todo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. De un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver un viejo hombre gloria. Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, vengada de ausencia, mágica de amores y de sueños. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa número 12 de Otra Voz. Compañeros, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días con la docena, estamos. ¿Qué tal? Hoy arrancamos el último programa del ciclo por este año. Y bueno, ya tenemos a nuestra primera entrevistada del programa. Es abogada, es especialista en Derecho Penal, es miembro fundadora de la Sociedad de Abogados de Derecho Indígena, y entre sus defendidos más conocidos podemos destacar a Milagro Sala y a la compañera Moira Millán. Elizabeth Gómez Alcorta, muy buenas tardes. Daniel Luna de Otra Voz. Hola Daniel, ¿cómo andás? Y el resto del equipo. Bueno, muchas gracias por tu participación en el programa. Por favor. Elizabeth, contame, a ver, ¿cuál es la situación judicial de Milagro Sala en la actualidad? A ver, la situación judicial es bastante extensa, muchísimas las causas, así que te voy a contar las más relevantes. Milagro está siendo sometida a 2 juicios orales en simultáneo. Uno va a tener sentencia el 27 de diciembre próximo y el otro en los días posteriores, porque están ya también en momentos alegatos. Es el único caso que van a encontrar en que una persona durante meses tenga audiencias por la mañana en un juicio y por la tarde en otro. La necesidad de someterla a semejante tortura, serían 3 años de la prisión preventiva, de la detención ilegal de Milagro, plazo máximo que estipula la ley para que ella pueda estar en prisión preventiva. Esto quiere decir que al día de hoy, casi próximos a cumplirse estos 3 años, Milagro todavía no tiene ninguna condena a prisión firme en su contra. Tiene una condena a 3 años en suspenso que todavía no está firme, es decir, que es una condena que no iría a la cárcel, y la segunda causa fue absuelta. Por lo tanto, conseguir una condena a cárcel, por decirlo así, a pena de prisión, se vuelve inminente frente a esta fecha, que son los propios organismos internacionales los que afirman de que el hostigamiento judicial contra ella es
es una de las causales de su daño a su salud psicofísica, es que, sin embargo, como estoy diciendo, la están sometiendo a juicios orales en su contra en simultáneo. Uh-huh. ¿Crees que va a haber sí o sí una condena? Sí, no tengo dudas. Sí, no tengo dudas. ¿Te imaginas que no tendrían modo de justificar las barbaridades que le han hecho si no consideran una condena? Además hay que decir que por lo menos en uno de los dos juicios, fue noticia hace unos meses, cuando empezó el juicio en el mes de junio, julio, ninguna de las tres juezas forman parte del tribunal porque estaban vacantes. Quien preside, que se llama Alejandra Tolava, quien preside ese tribunal, es una persona que rindió 2 veces que concursó en los concursos públicos para ser designada en ese cargo, en ese mismo cargo, ese mismo tribunal. Fue bochada en ambas circunstancias. Entonces, a pesar de todo, como presidenta de ese tribunal, evidentemente tiene que ver con la necesidad imperiosa que tienen de tener un tribunal a su medida que les asegure una condena antes del 16 de enero. Entonces yo lo que te puedo afirmar es que antes del 16 de enero la van a condenar. Uh-huh. Lamentablemente, ¿no? Porque ¿cómo, sí, claro. ¿Cómo se hace para, digamos, seguir combatiendo? Y la verdad que Milagro haya sido la primer presa política de este gobierno, como para tratar, ¿qué instancia, en el caso de que la condenen, qué instancia superior después habría como para que pueda conseguir la bendita libertad, digamos, ¿no? Y la verdad, las aberraciones, creo que, no sé, vos como abogada nos podrás decir si hay algún antecedente atrás de este tribunal tan vergonzoso que está ocurriendo en la provincia de Jujuy. A ver, instancias sí, las sentencias, una vez que se dictan, todas las sentencias tienen posibilidad de ser recurridas, primero en un tribunal de casación provincial y eventualmente ante la Corte Federal. Eso lleva en general procesos extensos. Entiendo que en los casos de estas condenas van a intentar que se confirmen lo más rápidamente posible para poder justificarse internacionalmente. Ahora, ¿cómo se combate? Tu pregunta, se combate ganando las elecciones. No, digamos, jurídicamente lo único que uno puede hacer es mostrar y dejar todas las huellas de las irregularidades, de la impunidad con la que se manejan estos magistrados y la impunidad con la que se maneja el Poder Ejecutivo de Jujuy. Uh-huh. Ahora, no es una cuestión, digamos, ya está claro que el terreno de lo jurídico no es un terreno en el cual nosotros podamos obtener ninguna victoria. Así que se trata de un terreno político porque ella es una presa política. Uh-huh. Así que la pelea hay que darla ahí. Uh-huh. Elizabeth, nos enteramos que también sos, abogada de nuestra amiga Moira Millán, y queremos saber cuál es la situación judicial de Moira, porque sabemos la carátula, que es coacción doblemente agravada y que le adelantaron la audiencia un mes. Sí. ¿Nos podés extender un Moira fue llamada indagatoria. Uh-huh. Nosotros nos presentamos con un escrito y ella además declaró ante el juez Geral, quien dictó el sobreseimiento tomando los fundamentos que nosotros habíamos presentado, y la fiscal Ávila, que es la misma fiscal que intervino en las causas por la desaparición de Santiago Maldonado y en el habeas corpus, la misma que resolvió no levantar las vainas que estaban en el territorio de la LOF mientras se llevaban adelante las inspecciones oculares en el caso de Santiago Maldonado. Recurrió, es decir, apeló ese sobreseguimiento, y tenemos fecha de audiencia de cámara para el mes de febrero en Comodoro Rivadavia, que sería la instancia superior, para ver si le dan la razón a Ávila diciendo que es incorrecto el sobreseguimiento, o nos da la razón a nosotros y confirma ese sobreseguimiento. Uh-huh. Sí, esa situación es para el 21 de febrero. ¿Y qué sensación tenés vos con respecto a este tema? ¿Qué sensación cómo? Con relación a... ¿se podrá justificar el fallo en primera instancia, es el sobreseimiento de Moira? Bueno, nosotros entendemos que sí, claramente. no creo que se trate de un tema de sensación, por eso implica que alguien, por medio de algún hecho de violencia, intimida a otra persona para que haga o deje de hacer algo. Uh-huh. Hay que recordar que se trató de una
una presencia pacífica en el juzgado federal de Esquel, posteriormente un allanamiento lleno de irregularidades en la comunidad de Vuelta del Río, y es el propio juez, ¿cómo se llama? El propio juez federal de Esquel, que en su declaración dice que él no se sintió intimidado. Entonces, el juez dice que no se sintió intimidado, no hay posibilidad de que haya delito. Por eso lo que digo es, lo que no tenemos ninguna duda, es la intención persecutoria que tiene Ávila, quien además dice mucho de ser una persona con apego a los derechos humanos, de cualquiera sea, y muchísimo más si se trata de un miembro de una comunidad indígena. Más allá de las distancias y los diferentes casos, vemos claramente que son persecuciones políticas y realmente son, como vos bien decís, son atropellos a los derechos humanos y a verdaderos referentes que realmente, evidentemente, molestan a este gobierno, ¿no? Totalmente, absolutamente de acuerdo. Bueno, Elizabeth, no te molestamos más porque te agradecemos que hiciste un alto en tu, no, por favor, en tu agenda. Por ocuparse de estos temas. Y el año próximo vamos a seguir, te vamos a molestar en algún otro momento con un poco más de tiempo y ojalá con mejores noticias y obviamente con que nuestra compañera Moira Millán obviamente siga libre como corresponde y con la libertad realmente de Milagros Sala. Ojalá que así sea. Buen año, ¿eh? Gracias. Igualmente. Chau. Bueno, les pedimos disculpas a los oyentes, pero la verdad que teníamos muchas más preguntas, pero Elizabeth hizo un alto dentro de en una reunión y la verdad que gentilmente, como se había comprometido con el programa, salió con nosotros. Lo que uno me da la sensación, como hablábamos recién, no sé qué opinan ustedes, pero independientemente de los lugares, de las provincias, el sistema judicial no es solamente corrupto y perverso y está en confabulación con el gobierno actual, no solamente acá en Capital, sino lamentablemente en todo el país, desde el sur hasta el norte, hasta el último punto del país. Sí, perdóname, como pendiente de los gobiernos nacionales y populares, es obvio que se tiene que venir sí o sí una reforma de la justicia en serio. Que Cristina quiso hacer el intento, por supuesto, pero faltaba un respaldo y un apoyo que sí o sí se tendría que dar, ¿no? No, yo lo que quería decir es que me pareció brutal la claridad con la cual la doctora dijo lo único que esperamos que acontezca es ganar las elecciones, digamos, porque si no es una guerra perdida, más allá de batalla por batalla. Sí, ya está muy en claro que es político y que por lo tanto, hasta que no haya una decisión política, van a seguir presos los que tienen que estar libres y van a seguir libres los que tendrían que estar presos. Hay que ganar las elecciones, sin duda, para poder superar todo este tipo de problemática, ¿no? Lo dijo con claridad. Lo dijo con claridad y creo que todos opinamos lo mismo. Es decir, podría haber dicho apelar, Cámara de Casación, Corte Suprema. Sí. Obviamente, ya sabemos, la dependencia, armado, ¿no? la connivencia entre el poder político y el poder judicial, ¿no? De eso estamos hablando, concretamente, no hay mucha alternativa. Sí, el poder político, los multimedios, en fin, hay presiones por todos lados y bajada de línea por todos lados, ¿no? Lo que nos llama la atención, en realidad en su momento, en el proceso anterior, digamos, toda la oposición decía y hablaba de la confabulación o del Poder Judicial con el gobierno actual. Y realmente quedó demostrado que en el proceso anterior hubo una verdadera justicia independiente. Y no, digamos, justamente fue muy respetuosa y la verdad que para mi gusto con relación a esta derecha que nos está aplastando, en 3 años aplastó logros que nos costó conseguir muchísimo y por ser demasiado respetuosa de determinadas normas de la institucionalidad y las formas y los derechos, realmente nos vemos en este caso aplastados por este gobierno. Habrá así que ver cómo se hace, ¿no? Recalde la vez pasada, el doctor Recalde, cuando lo entrevistamos, Recalde padre,
también decía que había que apuntar hacia una reforma constitucional, ¿no? Para lo cual hay que conseguir en algún momento mayorías importantes para poder auspiciarla, porque exacto, no hay muchas maneras. Sí hay cosas que se pueden hacer desde el poder político para morigerar un poco las arbitrariedades que están ocurriendo en el poder judicial, pero para ir a fondo hay que hacer una reforma constitucional, ¿sí? Y acostumbremos a hablar de poder judicial o de servicios de justicia y no justicia. Es una entelequia, ¿no? Tal cual. Bueno, Nati, perdón, muy buenas tardes. Perdón por el apuro, hoy arrancamos así medio sobre la hora. Así que vamos al primer tema del programa y luego volvemos con las vías de comunicación y nuestro segundo entrevistado. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 laraiá.
Bueno, volvemos a nuestro segundo bloque del programa, siendo las 13:28, habiendo escuchado nuestro primer tema del programa, A pesar de vos, de Chico Buarque. Bueno, yo quería comentar, justamente por el tema del apuro y la gentileza que tuvo la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, que ella fue querellante de la causa que condenó a 2 directivos de la empresa Ford por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar, así que fue un bastión importante dentro del fallo que ocurrió la semana pasada, digamos, que lamentablemente no lo pudimos decir. Y queríamos ahondar un poco más, que obviamente y estoy casi seguro que hay muchas empresas también o multinacionales o empresas de ese estilo en ese camino, en esa vía, digamos, que sigan, y que justamente ese fallo marca un precedente para las demás empresas, así que sí, pero va a quedar la confirmación de que fue un golpe cívico-militar. Cívico-militar, exactamente. Pata civil. Exactamente. Hernán, ¿no puedes pasar las vías de comunicación? Sí, el teléfono de la radio es 2068-9009, el WhatsApp del programa 1561-548321, Facebook Otra Voz, el Twitter de Otra Voz es Otra Voz Radio Oca, el Facebook Live es Radio H, en la página web que estamos inaugurando, que la creó Pablo Corace, nuestro compañero, y que me encargo de la parte de contenidos, es www.otravozradio.com.ar, y obviamente esperemos que sigan ahí, nos sigan acompañando. Nuestra página es www.radioh.com.ar. Bueno, saludamos acá al amigo Gustavo Paura, que nos está acompañando, nos está asesorando como siempre. Bueno, ahora como segundo entrevistado del programa, vamos a tener a Patricio Arbelo, que es secretario adjunto de Telecom, y bueno, nos va a poner al tanto de las novedades del sector. Ya estamos en comunicación con Patricio Arbelo, secretario adjunto de Telecom. Patricio, muy buenas tardes. Daniel Luna de Otra Voz. Hola Daniel, buenas tardes, gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, yo antes o a punto, justo cuando se realizó la comunicación con vos, estaba comentando de que íbamos a charlar con vos, y nos enteramos de una propuesta que realizó la empresa Telefónica de Argentina, y en paralelo también, claro, pero básicamente la empresa Telefónica de Argentina, que les va a otorgar una especie de recomposición al atraso salarial que quedó del año 2018, y volver a conversarlo nuevamente en marzo. Digamos, me gustaría que amplíes un poquitito esa información. Sí, mira, es así. Nosotros, como los gremios telefónicos, o sea, el nuestro, que es el de los profesionales, pues, Poetra, de los jerárquicos, los mandos medios, tenemos los acuerdos salariales anuales, los hacemos desde el 1 de julio al 30 de junio, con las 2 empresas principales del sector, que son Telefónica y Telecom, incluyendo a Movistar y a Personal, que serían sus marcas para telefonía celular. Ese acuerdo fue del 25% desde el 1 de julio al 30 de junio del 2019, que contemplaba 2 instancias de revisión, una en noviembre del 2018 y otra en marzo del 2019. Y bueno, viendo cómo se venía ya dando un salto de inflación después de la última corrida, ¿no?, en septiembre, octubre, que nos estaba pegando mucho, se le pidieron a las compañías, que todos los gremios en conjunto le pedimos a las empresas que nos juntáramos a ver cómo estaba evolucionando el acuerdo, y empezamos a negociar un reajuste de alguna manera para nuestro salario. Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo después de un mes, la verdad, de charlas y negociaciones con Telefónica, que contempla un 9% de reajuste salarial. El 8% va a la escala que cobra cada trabajador, y el 1% es una suma que se va a destinar a mejorar o a sostener los planes médicos que estamos teniendo los compañeros con las horas sociales y las prepagas que están a cargo de la cobertura, pero que tenemos con Telecom Argentina, que todavía a la fecha, después de una semana entera, porque se firmó esto el lunes pasado con Telefónica, Telecom sigue sin aceptar ese acuerdo, sin proponer una salida a esta negociación. Por lo tanto, ya convocamos para el día miércoles una movilización en varias ciudades del país, principalmente lo que sería en Buenos Aires, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la sede de Telecom en Puerto Madero, Moró de Justo y Viamonte, esperando no obstante que se pueda haber una reunión de último momento como para
suscribir la parte de la patronal el mismo acuerdo que firmamos con Telefónica, ¿no? O sea, nosotros ya le planteamos a la compañía que la discusión se hace por la actividad, que la otra parte de la actividad, o sea, el grupo Telefónica ya acordó con los gremios telefónicos un acuerdo que, bueno, desde luego para los trabajadores deja cosas pendientes, deja que en diciembre de 2018 lo vamos a sufrir igual, pero que bueno, ya a partir de enero ya tenemos este 8-9% de recupero, y bueno, que Telecom todavía no lo propuso, no lo quiso acordar, y estamos como estamos, así como te comentaba, ¿no? Esperando a un tipo de reunión, pero ya lanzados a una convocatoria, una movilización que sería el miércoles a la tarde. Más allá de que no sea una recomposición, digamos, que iguale a lo mejor el tema de la devaluación, que de la inflación, perdón, de la inflación que hubo en el 2018, pero por lo menos hay una predisposición desde la empresa para volver a sentarse nuevamente en marzo. O sea, que claro, quiere decir que se genera una instancia como para tratar de recomponer el salario perdido en las paritarias anteriores. Claro, mira, nosotros en el acuerdo que estaba firmado con las dos empresas, que es igual, decía que el acuerdo era del 1 de julio al 30 de junio y las partes se iban a juntar en marzo, o sea, mejor dicho, primero en noviembre y después en marzo, y en cualquier momento en que se entendiera que las variables macroeconómicas del país hubieran alterado lo que uno esperaba, tanto empleador como gremio, al momento de firmarlo. Nosotros como sindicato tenemos un trabajo de la Secretaría Gremial del CPT que todos los meses levanta la información de los índices, incluso lo ponemos en la web, el observatorio paritario, donde ahí incluso hacemos los gráficos de los cruces entre la inflación acumulada, el salario acumulado de los compañeros, podemos ver en qué meses estamos un poquito por arriba, un poquito por abajo, y sabíamos que esto se venía, o sea, ya en marzo se hubo una renegociación del año previo, se cerró este acuerdo del 25%, sabiendo que todo acuerdo tiene, aunque no esté dicho, parte de recupero de lo que se perdió el año pasado o el año anterior, y parte de inflación esperada a futuro, ¿no? Como un arrastre. El 2018, como decías vos, diciembre ya lo tenemos hundido, o sea, está perdido el salario nuestro, lo recuperaremos a partir de enero, principalmente con el grupo Telefónica, y es de esperar que, bueno, que lleguemos a marzo con la nueva instancia de negociación, un poquito arriba de este plazo, pero sabemos que eso es un poquito arriba de lo que sería el ejercicio 2018-2019, pero abajo del punta a punta 2018. Para redondear, es difícil a veces explicarle a los compañeros que por lo general la inflación se informa mediante los medios, y está bien que sea así, de enero a diciembre de un año, ¿no? Y nuestro salario corre de julio a junio del otro año. Entonces, hay momentos en que hay que pelearse con las estadísticas para ir mostrando cómo impacta en el sueldo. Nosotros, desde ya que estamos, como todos los trabajadores, con una caída del poder adquisitivo del salario real en el último año, que se agravó muchísimo en los últimos 3 meses. Y Telefónica lo reconoce, como decís vos, y Telecom, la verdad, no es sensata la posición de una empresa de querer llevarnos a un conflicto, a una movilización, por un recupero del 8% del salario que impactaría en nuestros bolsillos a partir de enero y febrero, con la inflación que ya todos vimos que pasaron los últimos 6 meses. Para graficarlo, el 24,5% que se firmó desde julio a junio se agotó con la inflación de noviembre. O sea, en 5 meses la inflación nos comió todo el acuerdo salarial, del cual, hay que decirlo, todavía no cobramos la segunda cuota, porque nosotros en enero íbamos a cobrar la cuota adicional del 10%. Entonces, ya en 5 meses, la inflación nos comió el acuerdo paritario de todo un año. Y en esas circunstancias, Telecom no quiere proponer la recomposición justa pedida por los compañeros, y que Telefónica incluso ya aceptó. Bueno, acá me tengo que rectificar, Patricio, porque te presenté mal. Sos secretario de organización de CPTEL, secretario adjunto de Telecom, soy secretario de organización del CPTEL. Sí, te pido disculpas, pero bueno, hoy fue todo medio lo di por alto. Bueno, pero volviendo al tema, ¿vos crees que puede haber alguna convocatoria de parte de la empresa de Telecom para por lo menos igualar la propuesta y mostrar una buena voluntad como para acercar a las partes, tanto Mirá, yo espero que sí. De hecho tuvimos una mini reunión el viernes tarde, en la cual la empresa, ya sabe, tiene bien claro la posición de los sindicatos, el sindicato de la mesa sindical. O sea, le dijimos, en este estado hay que suscribir y firmar lo mismo que ya se firmó como gremio de la actividad con Telefónica, que también, claro, incluso el otro operador de telefonía móvil también ya llegó a un acuerdo. Entonces ya las empresas tienen todo el derecho
les cabe de negociar en conjunto, de ponerse como bloque patronal y hacer entre ellas su propuesta a los gremios, pero yo no sé si esta oportunidad Telecom lo hizo. Si no lo hizo, yo en este momento ya esa oportunidad está perdida. O sea, hoy se fijó una pauta de revisión entre una de las operadoras principales y todos los gremios del sector, entonces ya el asunto ya está definido. O sea, nosotros insistimos que tiene que ser ese acuerdo, que como ya dijimos, hay parte que compañeros que entenderán que no es perfecto, pero bueno, ya es un acuerdo que entendemos que para nosotros nos permite empezar el 2019 con un recupero del poder adquisitivo del salario y esperar a marzo, la última instancia de revisión antes de la paritaria anual, ya por lo menos a pelo con la inflación del momento. Hola Patricio, Pablo Corace te saluda, encantado. Hola Pablo. Mira, era solo para hacer un comentario, ¿no? Me gustaría que quede claro que cuando hablamos de Telecom hoy estamos hablando del Grupo Clarín, ¿no? Capaz que hay algún oyente desprevenido que todavía no se enteró y simplemente quería meter este bocadillo. Bueno, sí, a ver, Telecom fue adquirida por el Grupo Clarín, el contratante de Cablevisión, a partir del 1 de enero del 2018. Nosotros somos trabajadores que venimos de lo que era como gremios de lo que era la Entel, la empresa pública, después con la privatización, trabajadores de Telecom Argentina, y además de todo eso, de los 25.000 compañeros que éramos cuando se juntaron las dos dotaciones, desde luego ya hubo un achique en este número, sin conflictos gremiales, ¿no? Una gran parte de compañeros que accedieron a retiros o a prejubilaciones, pero que dentro de todo, ten en cuenta, claro, hay 15.000 trabajadores a los cuales este último año le han cambiado desde ya sus líneas de mando, su forma de trabajo, que también genera, ¿no?, toda una sensación de que estamos en medio, los laburantes, un poco de una incertidumbre de las tareas, de cómo se hace todo. Pero sí, bueno, fue comprada por la otra empresa que era Cablevisión, y con eso estamos, ¿no? Sí, como desgraciadamente ocurre en todo este tipo de fusiones, donde realmente no se busca, una mejora en cuanto a la empresa en líneas generales, porque obviamente cuando uno se fusiona con otra empresa, sabe específicamente con la cantidad de personal, de tecnología, de todo lo que respecta el tema al realizar una fusión con otra empresa como Telecom, digamos, ¿no? Cablevisión o Fibertel no creo que esté desconociendo específicamente que se haya encontrado con la sorpresa de todas las cosas que se encontró con la fusión al realizar con Telecom, ¿no? Entonces... tal cual. A ver, también para dimensionar lo que después verán los carriles que tengan que hacer, estamos hablando de que esta nueva empresa tiene 30, 40 millones de clientes, entre telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable y acceso a internet. Claro. O sea, es un volumen que desde luego todo lo que pase dentro de esta empresa, casi todos conocemos a alguien que tenga un servicio brindado por esta compañía. Entonces, en el tema de cómo se arma una fusión entre dos empresas tan grandes, con una dotación, te decía, de 25.400 trabajadores al momento de efectivizar la fusión, pasa eso, y es entendible, todo lo conocemos. Lo que dentro de eso lo tratamos hasta el momento es que no hemos tenido conflictos por fuente de trabajo como gremio telefónico, pero sí estamos teniendo conflictos con un salario, ¿no? O sea, ahí estamos, bueno, todo lo tenemos que seguir defendiendo y después se discutirá con la compañía si en algún momento tiene la voluntad de hacerlo, proyectos de tareas, de cómo se organiza la nueva actividad. Los gremios estamos para escuchar, ¿no? Teniendo puesto de trabajo, pero para escuchar. Exacto. Bueno, una cosa es la otra, o sea, no tenemos compañeros con situaciones de despido, pero estamos teniendo compañeros que, para redondear, todos los días se están viendo con la vianda porque ya no alcanza la plata. Acá los delegados incluso de Coetra han pedido que el edificio de Horno duplicaran los microondas del edificio, porque ya no había tiempo. Teníamos el momento del almuerzo nuestro, estábamos haciendo cola para calentar porque estábamos todos con el tupper, ¿viste? La verdad que un año atrás, 2 años atrás, o salías o comprabas algo, y eso, bueno, obviamente el salario real nuestro que no alcanza, la plata no está alcanzando. Tal cual, y sobre todo con esos desfasajes tan grandes que cuando uno supuestamente arregló una paritaria a principios del 2018 y a finales del mismo año nos encontramos con un mínimo, con un 15 o un 18%
digamos, abajo, ¿no? Entonces es como que es lógico, y además no solamente es eso, digamos, sino es todo el conjunto de aumentos y de cosas que bueno, que lamentablemente le da una baja al salario del trabajador. Así que bueno, Patricio, vamos a estar en contacto permanente. Te deseo unas muy felices fiestas para vos y todos los compañeros, y bueno, a partir de seguiremos en contacto y vamos a poner las noticias en nuestras redes. Dale. Actualizando un poco las novedades de este tema. Bueno, Daniel, entonces gracias por el contacto. Para cerrar, o sea, sí, por favor. El miércoles están por el centro y vengan una marcha de trabajadores telefónicos es por esta situación, y si no la ven es porque por suerte pudimos llegar al acuerdo que ya cerramos con la otra empresa del sector. Ojalá. Felicidades para todos y esperemos que el año que viene sea mejor. Ojalá que sí, que lleguen al acuerdo. De todas maneras, vamos a seguir en contacto por línea privada, obvio, justamente para eso, para saber y vamos a poner en nuestras redes, para ver si pudieron llegar a un arreglo con la empresa, y si no, para convocar a la marcha del día miércoles. Dale, muchas gracias, un abrazo. No, por favor, abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, qué manera de hacer entrevistas a las corridas hoy, salimos tipo así correcaminos, ¿no? Va bien. Sí, bueno, espero que se esté escuchando bien. Con temas candentes, y que de alguna manera nosotros ayudamos a poner arriba de la mesa, ¿no? Claro. Charlando, interactuando con aquellas personas que, si bien no están en la super primera línea, son realmente los que están en la línea de fuego. Exacto. Y que, digamos, en definitiva nos perjudica a todos, porque en definitiva, más allá de un sector u otro, todos padecemos el tema de las paritarias insuficientes, que obviamente con esta inflación galopante que tuvimos en el 2018 y que ya venimos desde que asumió este gobierno, ya siempre año tras año venimos perdiendo poder adquisitivo. Entonces siempre se generan estos conflictos para tratar de recuperar algo, ni siquiera igualar, ya recuperar algo del poder adquisitivo de los trabajadores. Y además, bueno, la entrevista que le realizamos a Elizabeth Gómez Alcorta como abogada de Milagro Sala es un poco el complemento a la gran entrevista que le hizo nuestro compañero Mariano Quiroga a Milagro, propiamente dicho, allá en Jujuy. Así que bueno, estamos en línea permanente dentro de la radio, ¿no? Sí, que vale la pena escuchar las entrevistas, están en las redes. Varias veces, mucho contenido. Y vamos a poner en nuestro Facebook, digamos, justamente parte de esa entrevista de Mariano que me llegó y yo no la pude pasar. Dale. Pero la vamos a amplificar en nuestras redes y que la escuchemos todos. Que la escuchemos todos. Así que, Nati, te voy a pedir el segundo tema musical, La Tanda, y ya volvemos con las columnas de nuestros compañeros. Nadie que quiera
H. Comienzo de espacio publicitario. Para trabajar. Para viajar. Para conocer gente. Para vos. Para toda la vida. Estudia inglés con la mejor calidad académica en el CUI, Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Martes 16 horas. Continentes y contenidos. Mirando al mundo para ver la Argentina. Con Mariano Quiroga, Edison Burbano y Martín Ruano. Martes 16 horas. Continentes y contenidos. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla, los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Viernes 14 horas. Palabra Nacional, un programa que se propone defender la nuestra. Con Gustavo Campana. Viernes 14 horas. Palabra Nacional. Nuestra cuenta de Twitter @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Viernes 11 horas. El equipo de editores de la Agencia Internacional de Noticias Presenza te trae un repaso informativo de lo más destacado que ha ocurrido en el mundo. Presenza Internacional en La Oreja. Viernes 11 horas. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Jueves 23 horas. Cirujeo contracultural. Píldoras de rock. Entrevistas. Paracaidismo literario. Lo inesperado. Lo inesperado. Lo siniestro. De Almagro al mundo. Otoño en Pekín. Cada jueves a las 23 horas. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Lo que estaban escuchando. Bueno, regresamos a nuestro tercer bloque del programa, siendo las 13:52. Acabamos de escuchar el segundo tema. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Vamos a ver. ¿Cuál era? Era de Viejas Locas. Sí. Dale. Viejas Locas. Aunque a nadie no importe. Exactamente, bueno. Somos como pulpo, estamos en todos lados, gente. Sabrán entender. Bueno, vamos a dar comienzo a la columna sociológica del programa por el compañero Osvaldo Galiardo. Intitulada La violencia en las estructuras sociales. Hoy con Inés vamos a trabajar el tema de la agresividad y la violencia. Yo voy a tratar de ubicar un contexto más social, más macro, y Inés le va a entrar desde la parte más específica, subjetiva, ¿no? del sujeto social. Bueno, vamos a contextualizar, arrancando por la definición de la sociedad. La definición de la sociedad como conjunto de los individuos que comparten, que es la que tenemos todos internalizada desde el jardín infante, a la sociedad como un conjunto de los individuos que comparten una historia, una economía, una cultura, un área geográfica, un lenguaje y todo lo que hace a la vida social, ¿no? Que no dejan de compartir y compartir. Es una definición instalada desde una perspectiva liberal, individualista, europea, que hace foco en el individuo y tiene como efecto, ¿no? Es como un troyano que opera al interior nuestro y hace derivar en todos y cada uno de nosotros, es decir, de los individuos que conforman la sociedad, nos deriva la responsabilidad por las formas que asume cada sociedad y nos hace cargo a todos y cada uno de nosotros de las consecuencias que esas formas sociales tienen sobre la realidad social que vivenciamos.
En definitiva, esta definición que tenemos tan incorporada instala la idea de que la sociedad es producida por los individuos que la conforman. O sea, la sociedad es el conjunto de los individuos. De esa forma, se instala también la creencia, por ejemplo, de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Tienen la economía que se merecen, tienen los medios que se merecen, tienen la televisión que se merecen, ¿no? Pues, bueno, ellos son, cada uno de nosotros somos los artífices de la realidad que vivimos. Entonces, lo que aparece en la televisión es porque nosotros somos obscenos, ¿no? Y somos consumistas. No es que el sistema nos hace consumistas, nosotros hacemos al sistema. Responsabiliza, digamos, nos a la responsabiliza víctima. Exactamente. Es lo que el sistema capitalista siempre hace. Poner en la víctima la responsabilidad de haber generado la situación en la que la víctima se encuentra. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables por partes iguales y todo depende de cada uno. Inclusive estar bien, la salvación. Entonces vas a un gurú y de repente vos estás bien internamente y el resto, bueno, el resto porque no fue tan inteligente o tan formado como para hacerlo. Entonces merece la situación en la que está. La sociología permite descubrir que la cuestión es muy distinta, es inversa, que lo que llamamos sociedad, mal llamamos sociedad, es una estructura que articula 4 sistemas específicos. En ese sentido es una estructura social. Un sistema que integra las tradiciones, las creencias, los valores, los conocimientos, las formas de ser, acumulados históricamente por el colectivo social, y que se consolida como el sistema cultural, ¿no? Breve y sintéticamente, es el sistema cultural. Por otro lado, tenemos el sistema que integra la forma de organización, de gestión y de administración de la cosa pública y del ejercicio del poder al interior del colectivo social, que es lo que llamamos el sistema político. En tercer lugar, tenemos el sistema que integra la forma de producción y distribución de bienes y servicios producidos por el colectivo, que sería el sistema económico. Y de estos 3 sistemas se deriva el cuarto, que es el que integra las formas de vincularse y la interacción entre los integrantes del colectivo. Es decir, cómo nos llevamos entre nosotros, nos saludamos, no nos saludamos, nos respetamos, no nos respetamos, nos queremos, no nos queremos, podemos expresar nuestra afectividad o tenemos que protegernos, el sistema es complementario, nos complementamos o competimos, ¿no? Esto que llamamos el sistema social, que es donde se produce y se reproduce la personalidad social básica del colectivo. Esto es lo que hace que en Europa, cuando hay algún latinoamericano, se lo identifica, se dan cuenta, este es latinoamericano. Ahora nosotros decimos, pero los latinoamericanos no somos todos iguales, porque entre nosotros distinguimos un brasilero de un argentino, de un paraguayo, ¿no? Ya capaz que lo ves a 50 metros, no te hace falta escucharlo hablar. ¿Por qué? Porque vos pescás esa personalidad social básica que es distinta, ¿no? A partir de la cual después se forman y se conforman las subjetividades de aquello que denominamos el sujeto social, que sí somos cada uno de nosotros un sujeto social. Ahora, ¿por qué sujeto? Sujeto porque estamos sujetados a una cultura. Nosotros formamos parte de la cultura y la cultura es la que nos conforma a través del proceso de socialización primaria, socialización secundaria, donde la sociedad te dice bienvenido al club, usted ahora es socio, acá hablamos en castellano, predomina tal religión, tenemos tales deportes, comemos de tal manera, no comemos sentaditos con la mano, con palitos, acá comemos sentaditos en mesas de 80 centímetros, sentados en sillas de 60 centímetros de altura, ¿no? Que te dice, bienvenido al mundo real. Claro. Y vos no podés decir, no, pero yo quería nacer en Dinamarca, que ahí se la pasa mejor. Caí en clase baja, déjame de jorobar, yo quería nacer en Recoleta. Chau, listo. Vos cuando llegás te dicen bienvenido al mundo real, el sistema te socializa.
¿no? Te humaniza primero, te dice tenés que caminar en 2 piernas, tenés que comer con las manos, tardamos 2 años en esto, tenés que hablar este lenguaje, ¿no? Y después ya eso te humaniza, después te socializa, ¿no? Con esto de, si en tu familia son todos bosteros, vos no vas a poder elegir, no, yo quiero ser de River, no, esa camiseta no me la pongo. O elegís y te atenés a las consecuencias, digamos. Pero no podés elegir al año cuando te ponen la camisetita y empezás a caminar y tu viejo te tira la pelota, ¿no? Bueno, entonces, esta cuestión de la personalidad social básica, formada por el colectivo social, hace que estemos sujetados a esa ideología resultante de la interacción entre los sistemas político, económico y cultural, que son esos sistemas los que definen la forma de hacer las cosas. Y las formas de hacer las cosas definen las formas de ser, o sea, las formas de resolver la vida cotidiana que los pueblos han ido elaborando a través de millones de años o de miles de años. Lo que hace es definir las formas de ser, o sea, esta ideología, esta personalidad social básica y las alternativas de diferenciación que hay, porque seguro después nos segmentamos en subculturas, ¿no? Ahora, son múltiples y diversas, imaginémonos, las formas de organización económica, política y cultural de los pueblos desde hace millones de años, 6, 7, 8 millones de años, desde los que iniciamos el recorrido de la humanidad y nos separamos del resto de los mamíferos y del puro instinto que regula la vida de los animales, y empezamos a construir cultura, que se desparramó después por todo el mundo, imaginemos millones de años, con una cantidad enorme de alternativas diversas. Entonces son múltiples y diversas las formas que asumen las estructuras sociales a lo largo de ese derrotero y en las distintas geografías del planeta, donde fue, a donde se fue trasladando en distintas oleadas, ¿no? Una humanidad, digamos, que se generó en el corazón de África y que después, a lo largo de miles de años, se distribuyó sobre el planeta. A ver, ¿qué quiere decir esto? Para poner un ejemplo, ¿qué es una estructura social y qué es otra estructura social? En los pueblos originarios de nuestra América predomina una estructura social en la que el sistema que prevalece sobre los demás, ¿cuál es? Los pueblos originarios. El cultural. El cultural. Prevalece el cultural. Y en función de el sistema cultural, de las tradiciones culturales, se definen la forma de producción y distribución de bienes y servicios, se define la forma de gestión y administración de la cosa pública, o sea, toda la cuestión política, basada en la distribución equitativa e igualitaria, tanto en lo económico como en lo político. Perdón, como si fuera el sobredeterminante, lo cultural es lo que absolutamente sobredetermina a lo político originario y lo económico. Exacto. Entonces, con esa sobredeterminación cultural, esos tres sistemas definen el sistema de vinculación e interacción entre las personas, que tiende a ser horizontal en el centro, si te entiendo, entre cada una de las personas que conforman el pueblo, o en realidad la comunidad. Entonces, ese sistema de vinculación e interacción es horizontal, es complementario y es inclusivo, porque además es entre iguales. O sea, son iguales, se reconocen como iguales. En ese sentido existe una verdadera comunidad, donde la agresividad y la violencia, que existen, son necesarias en el sujeto humano en cualquier geografía y momento histórico en que estén, pero esa agresividad y esa violencia, digamos, solo se canalizan para garantizar la supervivencia del colectivo frente a la necesidad de resolver sus necesidades alimentarias, por ejemplo, en los pueblos cazadores, digamos, o en las necesidades de repeler eventuales agresiones externas. Entonces, ahí se canaliza, nunca al interior del colectivo social.
por lo menos hasta que fueron invadidos y conquistados por los imperios españoles o los imperios europeos, que trajeron el aguardiente, trajeron la gripe, trajeron el oro, la plata, o la resignificación del oro y la plata, que en los pueblos originarios estaba puramente ligado a lo cultural, a la religión, a lo ritual, ¿no? Bueno, nuestro sistema capitalista, vamos a compararlo con nuestro sistema capitalista, originado en Europa y consolidado en el siglo XVIII en la Inglaterra anglosajona, instala por primera vez en la historia de la humanidad una forma de estructura social donde el sistema que se impone a los demás es el económico. El económico subordina al político, dando origen a la regla de oro del capitalismo, que es: el que tiene el oro impone las reglas. Punto. Pero es constitutivo. Y entonces la articulación entre los sistemas económico y político subordinan al cultural, a los intereses económicos. Condicionan, ¿no? al cultural, Lo condicionan e inclusive incorporan el arte, la música, todo, la pintura, lo subordinan a relaciones puramente económicas. Entonces, la imposición de los intereses de las minorías, cada vez más poderosas, sobre las mayorías, cada vez más desposeídas, solo puede hacerse por medio de un sistema político tan agresivo como violento al interior del colectivo social. Y luego proyectado a los pueblos que se van a conquistar, pero en principio es al interior de los colectivos sociales. Entonces, en ese sentido, son estructuras sociales en las que el sistema social, que es el que dijimos de vinculación e interacción entre las personas, es progresivamente más competitivo, más agresivo y más violento. Y el poder se consolida como la capacidad de dominación. Así lo han descrito todos los autores sociológicos de izquierda, derecha, arriba y abajo. Históricamente para ellos el poder está basado en formas de dominación. Distintas formas de dominación. ¿Por qué? Porque esa dominación es la que debe disciplinar a las clases subordinadas. Por eso para ellos no tienen otra forma de definir el poder o entenderlo como la subordinación y la dominación de los otros. En cambio, en los pueblos originarios, el poder es una enorme responsabilidad que se sostiene en el respeto por aquel que fue elegido como jefe, ¿no? Y que trabaja por el bien común. Él se define como alguien que está subordinado al poder común, es al revés. Contra más arriba estás, el consejo de ancianos, el brujo, el jefe de la tribu, se subordinan a los y le dedican su vida a el bien común. Entonces, la apropiación progresiva por parte de unos pocos de la riqueza producida por el colectivo genera más desigualdad e injusticia social, que son condiciones necesarias de un concepto que es fundante de la estructura social capitalista, que es el de la propiedad privada. O sea, no existe el capitalismo sin propiedad privada. ¿Qué quiere decir privada? Privada a la circulación general, privada a los otros. Privada a la mayoría, claro, ¿no? Está concentrada en unos y privada a las mayorías, que cada vez son sometidas a mayores privaciones, ¿no? Esa es una clave para comprender las consecuencias del modelo neoliberal, y entender por qué hoy estamos viendo en la práctica que el neoliberalismo mata. Hoy tenemos claro que el liberalismo mata. Te mata a los garrotazos, te mata a los tiros, te mata a los bombazos o te mata de hambre. O te mata de estrés, te mata de accidente cerebrovascular, te mata de ataque al corazón porque no resistís un sistema que te ataca. Porque el que nos ataca es el sistema. Esas privaciones que decíamos, ¿no? Que esas privaciones generan una frustración y un malestar que es tan progresivo como la violencia que genera en nuestra interacción social. Por lo tanto,
genera un montante, un quantum de violencia y agresividad en la subjetividad del sujeto social que somos todos nosotros. Inevitablemente estamos más agresivos y más violentos todos y cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta, que lo que estábamos en el 74. Del 74 a la fecha, el nivel de agresividad y de violencia creció en Argentina y en el planeta, exponencialmente, porque se globalizó. Desde la perspectiva sociológica, la violencia es hija de la frustración, de la desigualdad y la injusticia, que a la fecha ya está globalizada y es obscena. Los sujetos que tienen sus necesidades satisfechas tienden a convivir en paz con sus semejantes, que en un sistema comunitario son realmente semejantes, se asemejan, y por lo tanto se identifican entre ellos y con el colectivo social. Se definen por lo que los agrupa, por lo que los aglutina, por lo que los iguala. El sujeto se define por lo que lo asemeja al colectivo social, no por lo que lo diferencia, como pasa en nuestro sistema capitalista, donde nosotros nos distinguimos por lo que me diferencia del barrio, lo que me diferencia del resto de los colegas. Es la diferencia lo que me hace a mí un sujeto único e irrepetible, ¿no? Bueno, en los sistemas competitivos los sujetos son investidos de una subjetividad necesariamente agresiva para poder sobrevivir a las condiciones que impone el sistema. Vos tenés que competir en todos lados. Terminamos, después de 30 años de competencia, compitiendo en la alcoba, que ya es la división máxima, después de dividir entre adultos y niños, y dividir entre niveles socioeconómicos, y dividir entre regiones. Bueno, el sistema llegó del 76 acá, ¿no?, rompiendo el modelo familiar previo y no organizando uno nuevo, dejándolo al libre, ¿no?, que se resuelva, que lo resuelva el mercado. Terminamos muy solos. Y así somos pichones para el consumo, ¿no? Contra más solo y más insatisfecho estés, cobrás y tenés que salir a comprar algo. Entonces, cuando impera la violencia y el sometimiento del otro en las relaciones sociales, el poder es dominación y disciplinamiento de las mayorías. Entonces encontramos que hay violencia en las canchas de fútbol, hay violencia en las escuelas, hay violencia en la calle, hay violencia en la rivalidad política, hay violencia en las relaciones laborales, hay violencia en el interior de las familias, hay violencia en la pareja, hay violencia en las relaciones sexuales. Entonces la conclusión para el sociólogo es que si tiene cara de perro, oreja de perro, cola de perro, pata de perro y ladra, lo más probable es que sea un perro. Entonces la consecuencia es que se trata de una estructura social violenta, que violenta a los sujetos, que nos violenta y nos genera una subjetividad con componentes progresivos de violencia. Entonces, desde una perspectiva sociológica, es la estructura social la que produce a los sujetos. Y por lo tanto, hay que transformar los sistemas económico y político si queremos recuperar la paz en el conjunto social y en todos y cada uno de nosotros. Excelente, ¿eh? Muy buena la columna. Buenísima. Muy buena. Un poco violenta. Quizá un poco violento. Te comento que te vas perfeccionando. Lo de hoy fue casi una clase, fue bueno, el grupo incentiva y ayuda, ¿no? Bueno, aparte el hombre es docente y se le nota la legua, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a dar paso, Inés, a tu columna. Genial. Vamos a bueno, lo mío es entonces un poco más lo micro, con esta introducción maravillosa de Osvaldo. Traje para dar pie a lo que vamos a conversar 3 epígrafes, 2 de ellos de los maestros donde los psicoanalistas apoyamos nuestra praxis, y uno que es una sorpresita. Dice Lacan: lo que puede producirse en una relación interhumana es o la palabra o la violencia. ¿Ok? Si no hay diálogo.
o la palabra o la violencia. No hay una tercera posibilidad. Hay un cachetazo. Dice Sigmund Freud: Homo hominis lupus. El hombre es el lobo del hombre. Y Freud se pregunta: ¿quién puede ponerlo en duda en vista de las referencias de la vida y de la historia? Y la tercera, de un cantautor popular que todos amamos, que es Joaquín Sabina, que dice: violento, como un niño sin cumpleaños. En primer lugar, entonces, vamos a intentar a lo largo de la columna hacer una distinción entre agresividad y violencia. Porque la agresividad, como ya introducía Osvaldo, desde lo sociológico, pero bueno, no hay sujeto que no sea sujeto social, ¿no? Yo mientras te escuchaba las sujeciones o condicionamientos que tiene el humano a todo lo que le viene dado cuando llega a este mundo, la primera sujeción, la primera es el lenguaje, ¿no? Por eso Lacan va a decir sujeto del lenguaje. Y guay del que no pacte, porque el que no entra en las leyes del lenguaje le cabe la psicosis, dentro de las cuales el autismo, digamos, sería lo paradigmático, ¿no? El que no habla, no habla. Si no habla, queda por fuera del orden del lenguaje. Entonces, son por lo menos dos las coordenadas para abordar el asunto de la violencia desde el punto de vista del pensamiento psicoanalítico. Uno de las coordenadas ya fue desarrollada por Osvaldo, que es el determinismo social, de lo cual solo quisiera agregar un aporte lacaniano, que es que lo social de lo que dispone es de un discurso, y por lo tanto, ¿no? El concepto de discurso es un concepto muy del psicoanálisis, y por lo tanto en ese discurso se va a vehiculizar todo lo condicionante de cada época y sobre todo de cada sistema imperante. Entonces tenemos claramente un discurso capitalista, que es al que llamamos discurso del amo, es el discurso del amo, discurso que incide en las significaciones que determinan al sujeto. Y la otra coordenada, que es en la que me voy a adentrar, es la propia de la experiencia analítica, que es la que también va a decir: no hay homogeneidad, hay singularidad, porque creo que también nos salva en alguna medida pensar que hasta que logremos modificar el sistema, que a lo mejor es una utopía detrás de la cual, ¿no?, caminamos, y que es una bendición también tener una utopía, también hay que advertirlo al sujeto de que algo puede hacer con eso desde su singularidad, ¿no? Que algo puede hacer desde el hecho de no ser homogéneo, todo homogéneo. Algo podemos hacer para defendernos de todo este embate del sistema. Si no, sería bueno esperar a lo mejor un siglo o no sé cuánto para modificar estas cuestiones de fondo. Freud trabajó una cantidad importante, no solo en números, sino en profundidad, de textos sociales: Psicología de las masas y análisis del yo, Moisés y la religión monoteísta, El por qué la guerra, más allá de todas sus cosas epistolares, la riqueza epistolar con Einstein, preguntándose si era posible erradicar la violencia en el hombre, ¿no? El afán de la guerra. Bueno, de hecho a Freud lo termina matando la Segunda Guerra Mundial metafóricamente, ¿no? No solo por el exilio al que se ve forzado, sino porque también se pregunta: 40 años trabajando para dominar ese lobo del hombre y Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa insistencia? Bueno, y entonces propone 3 maneras, él dice fundamentales, después habrá otras, pero las 3 maneras fundamentales en que el hombre se relaciona con otro hombre, las 3 maneras. Y él va a decir: al semejante nos relacionamos de 3 modos: como auxiliar, como objeto sexual o partener sexual y como modelo. Pero bajo el comando de la agresividad, estos 3 modos de relacionarnos convierten al auxiliar en un esclavo
o en un explotado. Al objeto sexual en un objeto propiamente dicho, no desde el punto de vista que lo propone Freud, objeto como objeto de deseo, sino un objeto ya dessubjetivizado, sin sujeto, como una cosa, que es tomado para la satisfacción propia sin su consentimiento. Muy a la orden del día todo lo que estamos viendo, ¿no?, del acoso, la violación, el abuso, etcétera. Y el tercer modo que dijimos, que era tomar al otro como modelo bajo el comando de la agresividad, va a ser un rival, va a ser un enemigo al que hay que destruir. En vez de ser un modelo al que admirar y un referente al que seguir, va a ser un rival al que hay que aniquilar. En 1920 Freud produce un viraje enorme en la teoría, que es cuando escribe y publica Más allá del principio del placer, que un poco lo podríamos resumir, una obra magistral de cientos de páginas, en este más allá, o sea, más allá, el hombre también busca su mal, ¿no? Él se preguntaba por el animal, que hasta un ratón de laboratorio, por más tentado que esté por un pedazo de queso gruyère, si antes del queso hay una descarga eléctrica que le advierte que la pasó mal, se morirá de hambre, verá qué hace, pero no vuelve a ese lugar. El hombre vuelve. El hombre repite lo que le hace bien, eso sería lógico, pero también lo que le hace mal. Y ahí teoriza la pulsión de muerte. Y dice, hay pulsiones de vida que están regidas por Eros, digamos, ¿no?, el que liga, la libido, el amor, y también hay pulsión de muerte, que es la que triunfa, en definitiva es la que triunfa, porque más allá del accidente, con el cual uno no se mete, pero el hombre muere por causas internas siempre, ¿no? En algún momento dice basta, a veces a los 20 años, a veces a los 100, pero la pulsión de muerte es la que está al final del camino. En ese entramado entre Eros y Tánatos, que es el que lleva a la destrucción, al odio, ¿no?, hay que ver quién comanda al sujeto. Si comanda el odio, ¿no?, y lo que vemos es que en los sistemas imperantes los que bajan línea están claramente comandados por el odio y por la cosa destructiva, o el que comanda es Eros, la vida, el otro, el amor, la solidaridad, ¿no? Entonces, viene Lacan en ningún momento a desdecir a Freud, sino en pegarle como otra vuelta más, y es el que va a decir, sí, además de la pulsión de muerte, en el sujeto hay una agresividad que es constitutiva y que no la tenemos que confundir con agresión. Lo que hay es una posición agresiva, que incluso apuntaba Osvaldo en su columna, necesaria, creo que dijiste en algún momento, necesaria desde el punto de vista de la defensa, ¿no?, que tiene que existir. El hombre, lo que pasa es que va a decir, el hombre no solo se defiende, también es capaz de atacar, acá con una clara diferencia con el reino animal, al cual hemos dejado de pertenecer, ¿no?, desde el momento de ser tocados por el lenguaje, donde el animal solo ataca, solo exterioriza su caudal agresivo cuando tiene que defender la especie, es decir, desde el punto de vista de la sexualidad, hemos visto dos machos pelear por la hembra, ¿no?, en distintas especies, o por la autoconservación, para la alimentación. Son los dos únicos casos en que el animal es agresivo. Bueno, y el hombre no nos alcanzaría todo el programa y varios programas para ver en cuántos casos es agresivo. Ahora, ¿por qué es constitutivo? Porque como sujeto nos armamos a imagen y semejanza del otro, lo que llamamos la función madre. El niño nace como un polichinela, todo fragmentado, todo, no puede ni rascarse adecuadamente, ni por supuesto obtener el alimento, ni pararse, ni deambular. Depende 100% su vida de que alguien se la sostenga. Si bien eso es imperioso y necesario, y tiene que ser así, genera también una tensión agresiva
paralelamente al amor que se va desarrollando, hay algo que lo hace sentir absolutamente dependiente de un otro. Y va a llegar un momento en que esa tensión agresiva, si no se pasa a la instancia saludable de la separación y se genera un sujeto independiente, se va a instalar como la famosa frase, o vos o yo, nunca ambos, ¿no? Entonces también en la subjetividad individual también depende cómo haya salido cada sujeto posicionado ahí. Si en la posibilidad de aceptar que hay semejantes, ¿no? Que no es único, que no es como el juego, ¿se acuerdan de la silla que corríamos alrededor? Sí. Todo era bárbaro cuando se cortaba la música, mientras había 2 sillas, pero cuando quedaba una sola, ¿no? Surgía toda la cosa muy agresiva entre 2 chicos o entre 2 adolescentes empujándose por ocupar esa única silla. Bueno, el sistema que nos rige y que cada vez es más salvaje propicia esto. Hay una sola silla, muchachos, a ver la meritocracia, ¿no? ¿Quién la va a ocupar? Y entonces, bueno, todo eso que es constitutivo, pero que podría estar manifestado en su mínima expresión, se potencia, se propicia, se observa, como citabas, en las diferentes formas de violencia. En general, lo que encontramos más que nada son catálogos, ¿no? De formas de violencia escolar, doméstica, de género, sexual, familiar, institucional. Bueno, digamos, en el fondo es absolutamente lo mismo aplicado a las diferentes instancias y grupos de que se trate cuando estamos analizando cada caso. Pero esta distinción en la que quiero poner énfasis entre intención agresiva, que nos habita a todos, y tendencia a la agresividad, que ya está comandada por la pulsión de muerte, de ir al otro a destruirlo, es fundamental. Y entonces llegamos a la disquisición que quería que pudiéramos hacer entre agresividad y violencia. La violencia, la etimología es linda. A mí siempre me atrae mucho porque uno entiende por qué las palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir cada cosa? Del latín violentia se compone de dos partes. Vis, que quiere decir fuerza, y olentus, que es abundancia. Por lo tanto, el significado de la palabra violencia es el que actúa con mucha fuerza. ¿Para qué? Para someter a otro, en el terreno que sea. Que sea. Sexual, laboral, político, económico, familiar. Lo que permite deslindar agresividad de violencia es que funcione la ley. Entonces, la agresividad queda conminada a ser simplemente una incidencia en el sujeto, que ya dijimos que es inevitable, como tener 2 pulmones, un corazón. Todos tenemos una intención agresiva. En un quantum. En el quantum de intención agresiva a tendencia a la agresividad y agresión, que ya es llevar a cabo el acto de agredir, es una cuestión de magnitudes, y lo que actúa como barrera es la normativa, es la ley. Si le funciona la ley al sujeto y al sistema, porque como bien hiciste en tu introducción, no es que hay un sujeto aislado del cual yo hablo como una entelequia, es ese sujeto inmerso en un sistema. A ver, si lo estoy entendiendo. Cuando la ley funciona positivamente, exacto, para la mayoría, exacto, esa ley lo que hace es generar un quantum menor, mínimo, y que de agresividad, incidencia agresiva, que exacto, es lo que todos tenemos. Es el mínimo que todos necesitamos para reaccionar frente a un ataque o lo exacto, que fuera. Si el sistema exacto, es más desigual, más competitivo y más violento, bueno, ese quantum llega va a crecer claro, y va a llegar al acto de perfecto, agresión de un sujeto que no hubiese sido agresivo perfecto, si el sistema lo hubiese tratado mejor, para decirlo en términos un poco más sencillos, ¿no? Violentar la ley es aplicar medios agresivos para vencer la resistencia del otro. Desde esta definición,
digamos, los gobiernos que están comandados por un sistema anarcocapitalista son violentos, son gobiernos violentos, porque cumplen con esta premisa: aplicar medios agresivos para vencer la resistencia del otro. ¿Cuál es el paradigma? La tortura, ¿no? Digamos, pero la tortura en sus expresiones más convencionales, nadie puede dudar de esto, pero hay torturas sutiles, como todas las que hemos estado mencionando, ¿no? ¿Tengo 2 minutos o ya estoy? Sí. Bueno, pues vamos, podemos ir un para ir poquito más. redondando. La violencia está en el origen del poder, un poco lo que vos decías, está en el origen del poder, en cuanto a que poder y dominación se han hecho sinónimos, ¿no? Poder es poder sobre el otro, eso es poder, en vez de la horizontalidad que planteabas. Yo mientras te escuchaba lo de los pueblos originarios decía, bueno, pero a ver, claramente no podemos volver a ser un pueblo originario, ¿no? Ya estamos tocados por siglos de cultura de pueblos que no son originarios, pero hay sistemas que son más horizontales, ¿no? Si uno piensa, los que han tenido la dicha de viajar o de vivir o de estarse un tiempo en sociedades como Suecia o como Noruega, digo, donde el ciudadano es como bien tratado, ¿no? Y hay esa igualdad, donde alguien que llega primero a su trabajo no ocupa el lugar al lado de la puerta de entrada, lo deja a 200 metros con 80 grados bajo cero para que el que llega sobre la hora pueda estacionar en la puerta. Y esto funciona así como una cosa natural entre ellos, pero es una bajada de línea que ha venido de sistemas más solidarios, que se ocupan, por favor. Me hiciste pensar, en Suecia la diferencia entre el que menos cobra y el que más cobra es 6 veces. Bueno. En Estados Unidos es 2000 veces. 2000 y acá debe ser, no sé, 1900. A esta altura. O 2100. Claro, entonces esa desigualdad, claro, genera. Ahora, Suecia es un capitalismo más humanista. Digamos. Claro, por eso es lo que no, digo. Se definen como socialistas ellos. Se definen como socialistas, pero casi digamos. socialistas. Una cosa. Ya con que sea. Capitalismo mixto. Con que sea más moderado, ¿no? Digo, ya sería como. ¿no? Para un capitalista tradicional, 6 veces de diferencia es comunismo puro, digamos. Son más comunistas que el Papa. Exacto. Bueno, 3 frases y cerramos. Dale. Violento es el delito, tanto como violenta es la exclusión, la marginalidad. Violento es el cinismo del capitalismo, violenta es la banalización del mal, pero nada tan violento como el hambre, grosero y fatal error de cálculo del sistema imperante. Bueno, aplausos. Bueno, la verdad ¿qué agregar después de estas 2 columnas? ¿No? Nada, me parece que nada. Me parece que nada porque tanto de una columna como de la otra fue, digamos, una conjunción tan clara y esta gente se pone de acuerdo, claro, hay que decirlo. La verdad que trabajan en esto sí que revelar. Vamos a nuestro tercer y último tema del programa y volvemos con otra entrevista. ¿Qué día tenemos?
Regresamos de nuestro cuarto y último bloque del programa, siendo las 14:36, habiendo escuchado el tema viejo de Cruzando el Charco. Es un grupo que descubrimos en el otro programa, sí, en Hasta Acá Llegamos, que justamente uno de los temas, el tema del nombre del programa, era de esta banda. La verdad que es muy bueno, lo recomiendo. Y a mí particularmente este tema viejo, justamente en estas épocas de fiestas y de fin de año y todo, me parece importante y piola recordarlo, ¿no? Los que, por ejemplo, como yo, en mi caso, que yo no los tengo, recordarlo, y la verdad que me pareció extraordinaria la versión y la manera en que lo recuerda, digamos, ¿no? No desde el lado triste, sino desde el lado... Lo hace presente. Exacto. Una ausencia muy presente y una presencia muy ausente, pero en definitiva están con nosotros. Exacto. Así que, bueno, vamos a agradecer. Acá quisimos poner a nuestra operadora, a Nati. Nuestra morocha argentina que se negó a salir al aire. Se negó Estamos acá con Edison. Sí, se negó a salir al aire. Bueno, sí, no me gusta mucho. Vamos a agradecerle. Edison estuvo el miércoles en la despedida de fin de año, que hicimos un poco con todo el tema de los programas, y la verdad que les queremos agradecer muchísimo tanto a Edison como a vos, Nati. Gracias. Porque la verdad que nos sentimos muy cómodos, nos sentimos muy acompañados por ustedes, muy apoyados, y bueno, la verdad que la típica, ¿viste? Sin ustedes nosotros, ¿para qué? ¿Viste? No seríamos nada. Pero así que bueno, realmente agradecer, y la verdad tener un apoyo en ustedes es muy importante. Estamos trabajando al aire, estamos produciendo la nota, que es con un dirigente de Aguita. Vamos a ponernos en comunicación con los oyentes. Estamos compartiendo todo. Sí, hay un problema de comunicación. No, vamos a tratar de comunicarnos con el referente de la Unión de Pueblos de Aguitas, que es Marcos Pastrana, por un ataque, un desalojo que sufrió una comunidad de la provincia de Tucumán en el barrio de Montebello, donde hay una comunidad indio Colacao que fue desalojada la semana pasada, hace 10 días, el 12 de diciembre, si no recuerdo mal. Y como siempre, en los grandes medios nunca aparece, ni conviene que aparezca. Nunca aparecen. Terrenos y negocios inmobiliarios de por medio de los terrenos. Veremos a ver qué nos dicen. Veremos a ver, cuál es el motivo por el cual desalojaron a la comunidad, y por qué se le restituyó esta 350 hectáreas a esta persona, digamos, ¿no? Que uno de acá en Capital obviamente no lo conoce. Ya estamos en comunicación con el referente de Aguita, de Unión de los Pueblos de Aguitas, Marcos Pastrana. Muy buenas tardes, Daniel Luna, de Otra Voz. Buenas tardes, encantado de tener esta entrevista con usted y saludar a la audiencia de ustedes. No, por favor, muchísimas gracias, y la verdad que es un placer poder comunicarnos con usted. ¿Lo puedo tutear, no, Marcos? Sí. Marcos, la semana pasada nos enteramos de las acciones de la policía de la provincia en el barrio de Montebello, donde está constituida la comunidad indio Colacao, donde fue desalojada, digamos, la comunidad. ¿Cómo está la situación en la actualidad, por favor? Y bueno, en este momento la comunidad está haciendo las acciones judiciales para restituir las tierras a la comunidad. Realmente es una situación que se está dando muy a menudo, no solo en Tucumán, ¿no? En todas las provincias, en todo el territorio nacional, con cualquiera de nuestras 36 naciones originarias. Lamentablemente. Un problema sin resolver por el Estado argentino, que realmente está moroso en el cumplimiento de estos convenios internacionales y de actos administrativos y jurídicos que en su momento el mismo Estado emitió y legitimó. Específicamente, digamos, porque yo recién estaba acá comentando con mis compañeros,
¿cuál fue el motivo por el cual el juez le procedió a la restitución provisoria de las 350 hectáreas a favor de la Encina Serrano? Digamos, ¿y quién es la Encina Serrano? Digamos, ¿tiene una alta vinculación con el Poder Judicial, con el Poder Político? A ver si nos puede aclarar un poquitito el tema, digamos, ¿no? A nosotros acá que estamos, la verdad, desconociendo totalmente, digamos, acerca del entorno y del tema, ¿no? Sí, como todo conflicto comunitario, social, donde se violan derechos, tras de cada acto de corrupción, cada acto de injusticia hay un juez o un representante del gobierno corrupto, porque en realidad nosotros no incurrimos en una desobediencia judicial, porque la ley 26160, que es la que prevé el reglamento territorial de los pueblos indígenas, y durante ese periodo no se puede efectuar ningún tipo de acción administrativa, cautelar o de desalojo, hasta tanto no se resuelva el proceso completo de la legitimación del uso y tenencia de la tierra. Los jueces desoyen porque están acostumbrados a esa impunidad, a esa licencia estatal que tiene desde los ejecutivos, desde los tres poderes del Estado. Porque si toman medidas en contra de convenios internacionales consagrados, donde el país es signatario, donde esos mismos preceptos figuran en la Constitución Nacional, donde hay leyes que legislan sobre esto, la cuestión es cómo pasa la política de Estado. Y la política del Estado hoy es exterminio de los pueblos originarios, y no solo de pueblos originarios, también campesinos y rurales, porque la política está a la vista. El gran territorio nacional está siendo transferido a manos de las multinacionales, y nos estamos dando cuenta de que están dividiendo el país en un país transnacional minero, un país transnacional petrolero, un transnacional sojero, donde realmente la ciudadanía, sea el ciudadano o el campesino o el comunero, se ve despojado de su territorio, de los bienes comunes que produce, y por lo tanto de la muerte de su cultura. La ley prevé tácitamente, muy específicamente, los aspectos de que los jueces se deben abstenerse de tomar esa medida, y sin embargo siguen fallando contra derecho. Claro. Entonces quiere decir que hay una política de Estado que permite que esto suceda. Realmente todo lo que nosotros ahora nos sucede también está sucediendo al resto de los ciudadanos argentinos. Sí, al principio del programa entrevistamos a la doctora Elizabeth Gómez Alcorta y bueno, lamentablemente también como dijimos, este comportamiento judicial, digamos, se produce en todo el país, lamentablemente, ¿no? En el norte, en el sur, como usted muy bien lo está aclarando. Y me parece importante también aclarar eso de que justamente la justicia está incumpliendo la ley 26.160, en la cual se le pone el freno a la posibilidad de concretar los desalojos a las comunidades, a las tierras indígenas. Yo lo he escuchado a usted, digamos, le quería preguntar, pero otra cosa, pero le quería preguntar por el modelo de producción extractivista y capitalista, que es una de las cosas que más daño basó las bases de los pueblos de Aguita. ¿Nos puede ampliar un poco este concepto? Y yo creo que también es ampliarlo a las diferentes comunidades también, ¿no? Porque no solamente es a las... Me da la sensación a mí, digamos, ¿no? De no solamente a las comunidades de Aguita, sino al resto de las comunidades, ¿no? Sí, porque para sintetizar un poco en el aspecto de que más nos afecta a nosotros, que es la minería, porque a pesar de que el emprendimiento minero más relevante del norte es Minera Lumbrera, que ya en 20 años causó un daño irreversible, no solo a las poblaciones, sino también al clima, al territorio y a las economías regionales. Ya arranca en los años 80 la megaminería, cuando se determina en Canadá con los presidentes de Chile y Argentina y empresarios, a toda esa gran región que va desde Atacama hasta la quinta región en Chile, y desde La Quiaca hasta la Tierra del Fuego, toda la zona andina y los cordones serranos, lo denominan ya en los mapas y en las referencias internacionales como provincia geológica minera.
que ya no figuran como Estado argentino o chileno, figuran como provincia geológica minera. De ahí sale el Código Minero, el Convenio Binacional Minero Argentino-Chileno, y de ahí se crea la OFEMI, o Organización Federal de Estados Mineros. O sea que nuestros legisladores, intendentes, concejales, gobernadores de las provincias andinas, tanto de Chile como de Argentina, se han convertido en un nuevo país transnacional minero, donde ellos legislan y hacen a su voluntad lo que quieren con los pueblos. Entonces, lo mismo está pasando con el tema petrolero, lo mismo está pasando con los agronegocios, y lo mismo está pasando con la riqueza forestal, marítima. O sea, prácticamente nosotros estamos viendo un desmembramiento territorial. Por eso te decía, la gente, el grueso de la gente cree que estas cosas que están sucediendo nos están sucediendo a nosotros, los pueblos originarios. Nos está sucediendo a todos, y más tarde, más temprano, se van a ver las consecuencias, y hoy ya se van las consecuencias. Este desmadre económico, financiero, este empobrecimiento general del pueblo argentino, sea urbano, sea campesino, rural, esa es la consecuencia de esa política del modelo extractivista, de esa gran infraestructura que están haciendo para el saqueo de todos los territorios. Entonces, nosotros los hemos estudiado a fondo, porque los pueblos originarios estamos participando también en las asambleas socioambientales de la UAC, que son más de 600 asambleas en todo el país, y donde se debaten estos temas en términos científicos, legales, territoriales, de derecho natural y de derechos territoriales de los pueblos. Son temas muy debatidos, y que lamentablemente los cuerpos colegiados de este país, Argentina, hablemos de consejos deliberantes, consejos académicos, consejos superiores de universidades, senados, legislatura, cortes judiciales, hacen caso omiso, no tienen el conocimiento. Mira lo que te llego a decir, muchos de sus integrantes no tienen el mínimo conocimiento que tienen asamblearios de los pueblos en lucha. Nosotros estamos viendo ese desmembramiento territorial que hay en la Argentina, esa negación de los derechos, porque prácticamente le han quitado el concepto al ciudadano, el concepto de lo que significa el territorio. El territorio de un ciudadano se ha achicado de tal manera que está referido a su cuenta bancaria, a su tarjeta Banelco y al pequeño confort que tiene de ida y vuelta a su trabajo, al lugar de sus actividades, y se ha desentendido de los 4 elementos vitales para la recreación de la vida, que es la tierra, el aire, el agua y la energía. Entonces eso es la gran crisis. Hemos sido despojados de sentimientos, porque el saqueo no solo es material, no es solo que se llevan el oro, el petróleo, los recursos minerales. Los recursos minerales, se llevan también nuestra intelectualidad y nuestra espiritualidad. Es un saqueo político, porque no puedo concebir que en este país no haya, ni la oposición tenga la consistencia y la persistencia en reclamar estos derechos para el pueblo, porque dejaron de ser representativos para sus pueblos. Una cosa es ser representante de una corporación política o económica, y otra cosa es representativo de la lucha de los pueblos. De eso tenemos muy poco en los cuerpos colegiados de este país. Y bueno, nuestra lucha está apuntada ahí. Nosotros vamos a sufrir más represiones, vamos a sufrir más desalojo, vamos a sufrir más cárcel, vamos a sufrir más muertes, es verdad. Están sucediendo, están muriendo hermanos, están siendo aprendidos hermanos, y están siendo juzgados injustamente en contra de sus derechos. Jueces que tienen perfectamente claro qué es el derecho preexistente y qué es el derecho privado, y que el preexistente está íntimamente ligado a la cultura y a la integridad territorial y jurídica e institucional de los pueblos. Entonces, no estamos fallando por ignorancia, estamos fallando por presión, sea de coerción económica o de otro tipo, ¿no? Pero eso está a la vista. Sí, tal cual. Adherimos nosotros. Estamos tratando desde nuestro pequeño programa de radio de difundir y de nuestras redes y de estar obviamente a la par
tanto de las 36 comunidades como usted dijo. Recién la verdad que nosotros estamos en un camino de aprendizaje y recién estamos aprendiendo y tratar de poder difundir más la causa de ustedes, pero porque en definitiva es la causa nuestra, digamos, el medio ambiente, el territorio y todas las barbaridades que están aconteciendo, como bien dijo usted, a la larga nos perjudica a todo el mundo. Sabemos que usted interpela a la democrática representativa. ¿Cómo definir el modelo democrático que más representaría a su comunidad, Marcos? Y bueno, nosotros estamos en un proceso de extensión comunitaria hacia los centros de poder. Así como, por ejemplo, la universidad tiene extensión universitaria, o sea, el saber que se extiende al pueblo, que dejó de cumplirse, porque hoy son órganos corporativos de empresas, en su gran mayoría. Sí. Nosotros hacemos el trabajo al revés, porque nos hemos tomado el trabajo de capacitarnos en derecho privado, en las distintas disciplinas de la ciencia, en las cuestiones de políticas públicas de los estados, aprendemos del estado para poder contrarrestar todo este tipo de atropello. Y nosotros sabemos que tenemos que llegarle con insistencia a los cuerpos colegiados, porque aquí no deciden los ministros ni los secretarios de estado. Lamentablemente nosotros hemos aprendido de la mentira, porque vienen los representantes del estado, sean directores, jefes, secretarios de estado, hasta un ministro nos puede visitar, pero ellos no tienen capacidad de diseñar ni de aplicar o modificar políticas públicas del estado. El verdadero poder está en los cuerpos colegiados. Entonces nosotros con nuestros caciques y delegados de base ya no queremos más esa fanfarria de diálogo, de mesa de diálogo, de acercamiento con ministros, con autoridades del estado, porque no resuelven nada. Son funcionarios de segundo orden. Sin embargo, nuestros delegados son representativos de la asamblea, directamente tienen el poder de resolver y acordar. Entonces nosotros nos tenemos que sentar ya con los tres poderes del estado para que esto se modifique, y creemos que de esa forma deben proceder también los ciudadanos, porque lamentablemente el colchón de impunidad está puesto en estos organismos intermedios, en las estructuras del estado, que cumplen las funciones a favor de empresas y de políticos, y no son representativos de sus pueblos. La Constitución bien lo dice, está la trampa escrita de hace muchos años y viene desde afuera. Dice, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. ¿Qué quiere decir con eso? Ustedes votan y olvídense de seguir con sus pedir reivindicaciones o participación. Sí. Muy distinto sería que haya figuras institucionales, políticas, administrativas, que den una participación más directa al pueblo, que tengan a quien rendir cuenta, no que justifiquen. A mí me votaron 20 millones de argentinos y por lo tanto soy caña de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque agarran la soberanía para su propio provecho, delegan en 2 o 3 personas la facultad de negociar con empresas extranjeras, con otros gobiernos, con universidades, con multinacionales y con una serie de... Y así están creando también figuras de áreas protectivas como parques nacionales, áreas protegidas, patrimonios de la humanidad, para entregárselo a extranjeros. Y mientras tanto los habitantes de los territorios, sean indígenas, sean campesinos, sean peones rurales, sean ciudadanos, estamos sufriendo las consecuencias. Me gustaría preguntarle, Marcos, porque la verdad que es un placer escucharlo, que desde su cosmovisión, que diferencia la ética material sobre la ética artificial, ¿le puede comentar a los oyentes un poco esa diferenciación suya que hace? Porque la verdad que me parece muy interesante. Sí, por supuesto de que no es una, digamos, una visión mía, ¿no? Esto lo aprendí de mi maestro. Casualmente en alguna oportunidad con algunos maestros del Cusco tuvimos un debate en la Universidad Nacional de Córdoba entre filósofos académicos y representativos de comunidades originarias.
y estamos tratando de definir ese buen vivir que se está pregonando y hablando desde tanto tiempo, el buen vivir como si fuera un artículo de góndola, cuando el buen vivir es un estado universal donde todos los elementos de la biodiversidad gozan de buen vivir, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno de los filósofos proponía, entre otros valores, el valor ético para un buen vivir. Uh-huh. Y uno de estos maestros le dijo, pero usted se olvida que la ética depende de la estética. Uh-huh. La estética juega un factor fundamental, porque de acuerdo a la estética en la que usted se pare, va a tener una ética diferenciada. Uh-huh. Porque si usted se para en la estética artificial del hombre, va a encontrar hermosa una columna de alta tensión, una presa, un edificio, pero sin embargo se está destruyendo un ecosistema y rompiendo un montón de órdenes naturales. Uh-huh. Y si usted tiene una estética natural, más valor y va a tener estéticamente un árbol, un paisaje, una montaña o una muestra de fauna o de flora. Uh-huh. Entonces, ahí viene la diferenciación, que dentro de la estética artificial que ha creado el hombre para su propio confort y comodidad y también lucro, uh-huh, tiene todas las posibilidades de hacer daño a todo el entorno. uh-huh, Todas, infinitas maneras legales, que son, digamos, legalizadas por leyes creadas a tal efecto, y por eso viene la desigualdad, la acumulación de capitales en favor de unos pocos, la acumulación de tierras y poderes. uh-huh. Pero dentro de una estética natural es muy difícil, no tengo ninguna posibilidad de dañar a nadie, porque dejo los procesos naturales con las innovaciones propias que se requiere para un desarrollo interior, comunitario, filosófico y ético, ¿no? Uh-huh. Esa es la diferenciación que hacemos. ¿Qué quiere decir? Volver a formas de vida más compatibles con el buen vivir de todas las especies, de toda la biodiversidad. Porque hablamos mucho de derechos humanos como si fuera el humano el único sujeto de derecho uh-huh, a la vida, ¿no? Y declaramos el agua como derecho humano. uh-huh. Y no, y el agua es un derecho de todos los elementos de la biodiversidad, porque sin ellos nosotros tampoco vivimos, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos nosotros proyectando una nueva forma de mirar, no nueva, digamos, recuperar esas formas, esas visiones que han sido anestesiadas, diluidas o ocultadas por este sistema, por esta estética artificial que solo piensa en un desarrollo en el futuro de dominación, ¿no? Uh-huh. Marcos, la verdad que nuestra amiga Moira Millán, cuando nos dijo que usted era un filósofo, la verdad que es un placer, es un sabio, y realmente vamos a seguir en contacto con usted. Yo lo que le pido, manténganos nos mantenemos en contacto por WhatsApp, porque queremos seguir el tema de la comunidad Indio Colacao, a ver cómo se va resolviendo todos los acontecimientos. Y yo la verdad que quería destacar una consigna suya que dice: la conciencia de Aguita repite una consigna: no sacrificar al pueblo para que vivan las empresas, sino sacrificar las empresas para que vivan los pueblos. Realmente me parece que tenemos muchísimo que aprender, tanto de usted como de muchos compañeros, como de Moira y de las demás comunidades que están en el resto del país. Y nuestro humilde programa está a disposición para difundir y colaborar en todas las causas, porque la consideramos nuestra causa. Así que le quiero agradecer muchísimo su participación en nuestro programa. Sí, yo les puedo decir que hay millones de voces que recorren los territorios, millones de oídos que escuchan, faltan millones de corajes para llevarlo a cabo. Uh-huh. Pero esos oídos, esos ojos, esas voces que están recorriendo el territorio, en gran parte la cumplen esos medios que creemos que son pequeños, pero que son los grandes, digamos, referentes de que la voz continúe, que la voz camine y que la conciencia se expanda, y que nos permite diferenciar la banalidad y la mentira y la farsa de los grandes medios de comunicación. Uh-huh. Marcos. Así que las gracias de nuestras comunidades a ustedes. No, por favor, y estamos en comunicación. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, gracias. Gran abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias.
Bueno, llegamos al final, compañeros, de este programa. La verdad este que ciclo 2018. De este ciclo, sí, de este ciclo. Final, ¿no? Yo estoy muy fue un final, sí, muy impactado con maravilloso. Llamarlo filósofo. Vamos a tener que profundizar en estas cosas el año que viene. Todo lo que tenemos que aprender. Así que Nati, agradecerte a vos, a Edison, a Mariano, a Gustavo. Fernando Borroni, mandarle un abrazo grande y bueno, es decirles hasta pronto, digamos, ¿no? Sí. El año que viene será un año de resistencia. Vos sabés que sí. Vamos a volver. Vos sabés que sí. Y de ataque. Hay que poner un poco de agresividad y de coraje. De agresividad como en las columnas, la de la buena, y de coraje, como decía Pastrana, que realmente justicia para el pueblo. Sí, Pastrana fue una frutilla al postre en este programa. Sí, fue una buena culminación. Un lujito. Compañeros, muchas gracias por estos 12 programas y vamos por más. Vamos por más. Y ustedes con nosotros. Quédense en la programación de Radio H con la compañera Sandra Russo. Hasta el... La muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas